Alberto Kenya Fujimori Inomoto fue el presidente y figura de Perú en toda la década del 90. 10 años donde pasó de estar prácticamente en la clandestinidad como profesor y luego rector de la universidad a ser un personaje mundialmente conocido. Y no solamente por llegar a la presidencia de un país, sino por convertirse en un personaje oscuro, ególatra, capaz de hacer lo que sea por permanecer en el poder y activar ese filtro psicológico ya vencido en décadas pasadas de rendir culto a la personalidad. Pero curiosamente, siendo un político sin gracia, con poca carisma, gran inteligencia y una debatida falta de identidad que lo llevó a estar envuelto en constantes señalamientos sobre su verdadero origen y su real nacionalidad. Fujimori es hijo de padres japoneses que emigran al Perú en los años 30. Fue un brillante estudiante, destacándose siempre en todos los niveles de educación peruana. Se convierte en un ingeniero agrónomo, realiza un máster en matemáticas y ejerce como profesor universitario. Y su vida académica llega al máximo cuando es nombrado rector de la Universidad Nacional Agraria. Pero ¿cómo un académico desconocido llega de un momento a otro a convertirse en presidente de un país que es tradicionalmente conservador? Bueno, repasemos un poco la historia. Perú, desde siglo pasado, ha vivido una montaña rusa con sus gobernantes. Los gobiernos se caracterizaban por durar pocos en el poder y se cuestionaban el cómo llegaban al poder. Entre elecciones libres, golpes de estados, juntas revolucionarias, así se dividía la gobernabilidad, generando un profundo caos y poco progreso para el país. Pero la caída del gobierno dictatorial de Juan Velasco y luego el de Francisco Morales Bermúdez, y más de una década de dictadura infame para el Perú, entonces se dan elecciones libres en el año 1980, donde queda electo por segunda vez Fernando Belaúnde Terry y posteriormente del 85 al 90 el mítico Alan García. Pero después de años de dictaduras, estos dos gobiernos democráticos no fueron lo que pensaba y deseaba el afligido pueblo peruano. En estos 10 años hubo de todo, pero nada positivo para el Perú. Desde una arremetida muy fuerte por la naturaleza, como el desastroso efecto del Niño, que es un evento de origen climático que para la década de los 80 golpeó muy fuerte al Perú. La llegada de grupos terroristas como Sendero Luminoso, grupo radical de izquierda que a través de la violencia ellos pretendían llegar al poder. Muchos actos de corrupción, una corrupción profunda, el abandono de las políticas agrarias y para terminar la década un debacle grandísimo en la economía que llevó al Perú a tener la cifra más alta de la hiperinflación de toda su historia. Entonces, en esta coyuntura política y social, se abre camino un nuevo candidato a las elecciones presidenciales del año 90. Un total desconocido, un profesor académico, que bajo el apoyo de su nuevo partido Cambio 90, con el apoyo de las iglesias evangélicas, y esto es muy importante, gremios de docentes y gremios estudiantiles, y sorpresivamente la alianza con algunos factores importantes del poder militar, Alberto Fujimori se destaca como el principal contendiente a una segunda vuelta contra el reconocido escritor Marcos Vargas Llosa, que lo respaldaba el partido Frente Democrático. La coordinación con un personaje también muy oscuro, conocido como Vladimir Montesinos, un abogado y sociólogo muy inteligente, que rápidamente se hace el protector, por así decirlo, de Fujimori, que para la segunda vuelta gana con el 62% y se convierte así en el nuevo presidente del Perú. Y Montesinos en el poder detrás del poder. Fujimori se estrena como político y presidente, pero sus decisiones rápidamente hacen ruido en todo el mundo. Se desliga de todos esos factores que lo apoyaron inicialmente.
establece un gobierno de emergencia y reconstrucción, lo cual le permite a él la disolución del Parlamento, la eliminación del Senado, detención y encarcelamiento de políticos opositores, el control total sobre la prensa y de la noche a la mañana la abolición de la Constitución peruana vigente desde 1979. Así que esto le permitió hacer una ambigua interpretación de las nuevas leyes promulgadas con la única intención de conseguir así su reelección, que por cierto lo lograría hasta el 2005, solo que no lo culmina ya que en el año 2000 se ve envuelto al fin en unos casos descarados de corrupción que lo lleva a renunciar y posteriormente al exilio y finalmente a la prisión. En 10 años de gobierno fujimorista desató una gran crisis social. Fue un gobierno con grandes crímenes de lesa humanidad, realizó masacres indígenas y campesinas en todas las zonas rurales del Perú. Silenció y capturó al líder de Sendero Luminoso, pero a su vez desaparecía comunidades enteras. Incluso esterilizaba a mujeres sin su consentimiento, como un acto total de crueldad. Y absolutamente todo lo silenciaba en la prensa, solo se decía lo que él quería escuchar. La dictadura disfrazada de Fujimori es aún un tema de estudio. Es el presidente ciertamente más famoso y sonado del Perú, pero hay que levantar la voz en la historia y contar con lujos de detalle su régimen dictatorial, para que no vuelva a repetirse en la misma historia. Soy Kervin Ojeda y esto es Historias y sus cosas.